vibraciones, que es análogo a la parte de vibraciones, ya se realizó, e incluso la clase pasada revisamos un concepto que más adelante yo voy a retomar, que es el concepto de la impedancia, que es un término muy importante y que pues no solamente, insisto, que los conceptos que estamos viendo aquí en el curso solamente son para la parte, digamos así, técnica y, digamos, la parte científica e ingeniería. No, todos estos conceptos se aplican perfectamente también a estudios en las áreas sociales, económicas, en la parte medioambiental, en la parte de sistemas de informática. Y quise con el caso último que abordamos vincular también a los que están en ingeniería eléctrica, a los que están en ingeniería de control. Y aquí tengo, bueno, de control no tengo, pero por ejemplo, todos los que están en la parte de ingeniería civil, ingeniería de petróleos, que pues están en la parte de instrumentación y control. Esa parte es muy importante y fundamental. A pesar de que se crea que es ajeno, la parte de ingeniería industrial, ingeniería, por ejemplo, administrativa, también tiene mucho que revisar ese concepto de impedancia, porque al fin y al cabo es un concepto que, como lo veremos más adelante, nos va a ayudar incluso a facilitar y comprender algunos conceptos e ideas. Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Ya van 30. Vamos a ver. Vamos a... Carlos Arturo, ¿me confirma por favor si ya está viendo mi pantalla? Sí, señor. Ahí, claro. Ya ve bien, ahora sí. Bueno. Ok, muchachos. Allá les estaba entonces, para los que acaban de unirse a esta clase no presencial, entonces estaba comentando de los intentos que hubo ayer en la tarde ya, bien tarde, para intentar, digamos, tener ya unas sesiones en que se puedan grabar. Ustedes vieron que hubo 2 o 3 intentos tal vez con el técnico de Lenovo, que es la empresa que compró el computador, y pues no hubo éxito. Entonces seguimos con nuestra link, el original, y de ahí que les haya mandado ya un último, donde ya les comentaba pues que se estaba recuperando este link. Ahí entonces estaba comentando ya con algunos de sus compañeros, volver otra vez entonces a retomar la iniciativa que algunos han tenido de grabar las sesiones para montarlas en algunas de las plataformas. Ok. Recuerden, antes de que se me olvide, la próxima semana entonces tenemos agendado para la sesión del martes, entonces va a ser una sesión de taller. Espero pues que ustedes ya tomen la iniciativa, porque ahí es importante en la que se ve el avance y en qué los puedo ayudar. Y ya entonces para el jueves ya sería entonces el parcial. Recuerden ustedes que yo les he dejado ejemplos. En la clase hemos hecho ejercicios y así va a ser el parcial. Entonces haremos en detalle entonces el próximo martes de cómo sería entonces el parcial. Muy bien, ahora sí empezamos entonces el capítulo 2. Como ustedes pueden ver, este capítulo 2 tiene 7 secciones. Este capítulo es el más largo del curso y por lo tanto el parcial va a ser también no tan largo, sino digamos, el número de puntos parcial es el mismo, pero entonces ahí hay una serie, digamos, como de, digamos, de resultados previos para poder llegar al resultado final. Eso es más o menos como el perfil que va usted a tener el segundo parcial. Entonces, en este segundo capítulo, ya ahora vamos a abordar el concepto de una onda. En particular, como aparece aquí en el título del capítulo 2, ondas mecánicas. Entonces iremos aclarando cada uno de los términos. Hoy vamos a abordar los numerales 2.1 y 2.2. Eso espero pues alcanzar el tiempo hoy.
Vamos a hablar de las ondas viajeras, aunque hablar de onda viajera es redundante, pero a veces uno utiliza ese segundo adjetivo para reforzar el concepto de qué es la onda. Entonces vamos a hablar de las ondas 1D, o sea, unidimensionales, y vamos a abordar el concepto de la ecuación de onda. Nuevamente, aquí vamos a encontrarnos con una ecuación diferencial. Como yo les decía en los capítulo 1 y en las secciones del capítulo anterior, siempre se debe solucionar es una ecuación diferencial. No importa si estamos en un análisis en física o en ingeniería, también lo vamos a tener en ecuaciones diferenciales, vamos a tener en economía, vamos a tener en las ciencias sociales. Ya hay muchos trabajos en áreas de ciencias sociales, econometría, etcétera. La parte de biología ni se diga. Entonces, siempre el concepto es la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la solución de una ecuación diferencial es una función. Y la función entonces es con la cual nosotros trabajamos. La ecuación diferencial es el reflejo de ese contenido de físico o de ingeniería o de ciencias sociales que plasma el fenómeno que estamos estudiando o que estamos interpretando. Un caso particular de esas ondas viajeras es el caso de las ondas armónicas. Y espero hoy entonces abordar estas dos secciones porque definitivamente el término las ondas armónicas va acompañado entonces de lo que vamos a hacer de las ondas unidimensionales. Quiero hablar de que son ondas unidimensionales naturalmente porque habrán ondas bidimensionales, o sea, 2D, y las ondas tridimensionales, en 3D. Hablaremos entonces de las ondas en cuerdas, barras, columna de aire. En este caso, pues quiero ese énfasis al sonido. Lógicamente, habrá ondas en otros medios, pero este es, digamos, como que el trasegar de los conceptos básicos en los cuales estamos abordando. Lógicamente, podremos haber también ondas de señales electrónicas para los que están interesados entonces en todos los circuitos electrónicos, ondas de transmisión de potencia para los que son ingenierías, los ingenieros electricistas, etcétera, etcétera. Pero entonces, esto les va a llevar a entender, y eso espero, que entre todos maduremos este concepto de qué es la onda en algún medio. Ahí entonces después trabajaremos el sonido, reflexión y transmisión de ondas, un tema muy importante, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a enlazar toda la parte técnica con la parte económica, porque indudablemente si yo tengo una fuente de energía o de potencia y quiero transmitir esta energía o potencia a otra fase, por ejemplo, de una fábrica, entonces siempre voy a tener ese fenómeno de impedancia y entonces ahí yo voy a tener que saber cuánta energía no está siendo aprovechada y eso se refleja, por ejemplo, en un balance financiero y económico. También va a ser importante la superposición de ondas y este capítulo entonces lo cerramos con el efecto Doppler. Y así entonces quedaríamos entonces listos y predispuestos para los que sigan los siguientes capítulos, que ya pues ya serían las ondas ya no son ondas mecánicas, sino de ondas electromagnéticas. Y ahí entonces seguimos adelante. Muy bien. Entonces vamos a tratar de iniciar hoy con la sección 2.1 y 2.2. Empecemos pues. Entonces vamos a abordar el concepto de las ondas viajeras, unidimensionales y el concepto de la onda, la ecuación de onda. Como siempre, estas secciones yo las inicio con una referencia bibliográfica. En ese caso, conceptos pueden ayudarse en el libro de Física 1 y 2 de Seward y Jewett, que es la editorial Thomson. Eso está entre las referencias del contenido que yo les di en el primer día. También les voy a mandar un taller de ondas, de problemas. Y este enlace que aparece ahí, ahora más tarde, yo les mando entonces el enlace en el correo que les mando pues siempre que hay una clase, les mando un correo con la información adicional. También entonces les mandaré el taller, aunque creo que el taller, por los ajustes que hice, voy a también hacerles unos ajustes al taller. Entonces no se lo voy a mandar hoy. Creo que tampoco hay mucho afán porque ustedes están pensando más en el parcial que próximo, que ya vamos a tener la próxima semana. Bien, si vamos a hablar de ondas, primero el concepto. Entonces arranquemos por ese concepto muy sencillo.
Por favor, ahí pido que todos estén atentos. Voy a activar aquí mi puntero láser. Y vamos entonces a analizar cuidadosamente esta expresión. Es una frase que nos puede entonces eh, dar el concepto que queremos abordar y que quizás nos puede aclarar muy bien este fenómeno de las ondas. Entonces, voy a tomarme la libertad de leerlo tal cual explícitamente y lo vamos entonces entendiendo poco a poco. Entonces, el concepto es que una onda es la propagación de una perturbación que viaja con una velocidad finita a través del espacio. Es decir, todos los días nosotros estamos expuestos a las ondas. Y fíjate que para que eso es, entonces fíjate lo importante, es la propagación de una perturbación. Significa que para que haya eso debe haber un medio de propagación. Y ese caso, ese medio de propagación puede ser entonces el agua o el aire, porque el aire está constituido de partículas, pero tiene que ser en todo caso un medio físico. Bien, las ondas viajan y el movimiento ondulatorio transporta energía de un punto a otro. Claro, ustedes, por ejemplo, oyen las ondas, en este caso, sonoras de mi transmisión. Y fíjate que yo no necesito perturbar su oído golpeándole con mi mano su oreja, no la necesito. Lo que sí necesito es causar una perturbación y esperar que esa perturbación viaje. Y viaje hasta que llegue al receptor. En ese caso, el receptor es ustedes y sus oídos. Entonces, no necesito que haya ese contacto físico. Lo único que necesito es causar la perturbación. Hay una cosa importante en estos fenómenos ondulatorios y es que usualmente no hay desplazamiento permanente de las partículas del medio. Sí, claro, yo puedo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, las partículas del aire, entonces usted siente pues que no hay movimiento de esas partículas del aire. Al igual que yo, por ejemplo, cuando golpeo la mesa, la golpeo, sé que hay las vibraciones, esas perturbaciones viajan por la superficie de la mesa y entonces la mesa o esas partículas de la mesa no se movieron y nunca volvieron a su posición de original. Sí, no, ya se quedan en su posición original, solamente pues que hay una perturbación. Entonces no hay desplazamiento de masa, ese ya es muy técnicamente hablando en física, porque si hubiera desplazamiento de masa, quiere decir que el objeto o ese medio en que se propaga la onda se deformaría o se desplazaría, lo cual sabemos que no ocurre. Quizás para fijar un poco mejor esta definición, aquí tengo un par de imágenes que nos pueden mostrar entonces lo que yo quiero discutir con ustedes. Entonces, este es un ejemplo de una onda unidimensional. ¿Por qué sabemos que es una onda unidimensional? Porque la dirección de propagación es en una sola dirección. Como ustedes pueden ver, mi mano, bueno, la mano que aparece aquí en la imagen, es una imagen entonces que muestra que ahí es donde se causa la perturbación. Y lo único que yo necesito es que esa perturbación viaje. Mire cómo está perturbando la perturbación, perdón, mire cómo va viajando. Y esa perturbación va viajando con una velocidad v. De tal manera que inicialmente causa la perturbación en un punto, después la perturbación ya viajó, es decir, que ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esperar tranquilo a que pase el tiempo para que la onda, en este caso, recuerde que la perturbación al medio viaje en ese medio. Aquí el ejemplo es un medio que es muy conocido, que es una cuerda. Entonces, la onda, la perturbación, alcanza el punto A. ¿Con qué velocidad? Con una velocidad de propagación B. Debo esperar entonces a que el reloj siga corriendo para que ya la perturbación pase al punto B. Si usted observa, cuando la perturbación sigue viajando, observe que la región del punto A ya no está expuesta a la perturbación. Y fíjate que lo que se está ocurriendo acá, sin desplazamiento permanente de superficie del medio y en muchas ocasiones sin desplazamiento de la masa. Es decir, que esta región acá, ya cuando pasó la perturbación, ella vuelve a su posición original y ahí se queda. Una vez que sigue viajando entonces la onda, claro, ella sigue y alcanza entonces el punto C. Nuevamente observamos entonces que la velocidad de propagación es v
Y aquí vamos entonces a observar que al igual que ocurrió con el punto A, en el punto B, pues ya la perturbación pasó, viajó, y entonces estos puntos quedan quietos. Ahí entonces, esa es la característica de las ondas. Fundamentalmente entonces tenemos esa característica de propagación de una perturbación. Muy bien. Claro, precisamente esta perturbación implica también energía. Entonces, la onda en realidad no hay movimiento de materia, pero sí hay transporte de energía. Porque cuando esta onda llegue al punto, por ejemplo acá, que es donde yo estoy sujetando la cuerda, algo debe pasar ahí. Un tipo de interacción debe pasar ahí. Esto es entonces lo que vamos a ver más adelante, que ya sería qué pasa cuando la onda llegó aquí, a la pared. Y ahí entonces, ¿qué va a pasar? La onda sigue propagándose, o de la energía que va a pasar. Todos más o menos tenemos ya la percepción de que no, la energía con que ya llega aquí, parte de ella se va a reflejar y parte de ella se va a transmitir a la pared. Y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Pero no solamente son las únicas posibilidades. Entonces, recuerden, es una onda 1D porque solamente hay una sola dirección de propagación. Pero naturalmente, este es otro ejemplo, un ejemplo que vemos rutinariamente, que es la perturbación. Y en este caso, la dirección de propagación de la perturbación, ¿cómo es? Ya no es en una sola dirección, es bidimensional. Entonces ya la propagación es en dos dimensiones. Claro, cualquiera puede decir, ah, sí, yo puedo representar la propagación en la dirección radial y claro, una representación radial ya me reduce el problema de 2D para 1D. Eso está bien. Es decir, matemáticamente yo entiendo el problema que es en realidad un problema 2D para 1D, pero hay que ser conscientes que la dirección de propagación no se puede describir físicamente hablando, que es en una sola dirección. Me explico. Aquí solamente estoy logrando perturbar en una, digamos, en una sucesión de puntos que están en una sola dirección. Aquí estoy perturbando una sucesión de puntos que están contenidos, pero ya no en una línea, sino en una superficie. Por eso estamos hablando de ondas 2D. Bien, pero naturalmente habrá ondas 3D. Al fin y al cabo, nosotros vivimos en un espacio tridimensional. Esas ondas 3D las vamos a ver más adelante. Por ahora, estas son las ondas que estamos interesados. Son ondas entonces que tienen estas situación que perturban, ¿cierto? Un medio. Y la velocidad de propagación es una velocidad finita. Ese va a ser uno de los parámetros fundamentales que debemos establecer de una onda. ¿Cuál es su velocidad de propagación? Muy bien. Después de ese concepto, entonces, naturalmente se abre a abordar, entonces, qué tipos de onda tenemos. Por supuesto que ya el primer tipo de onda que tenemos es si es onda unidimensional, bidimensional o tridimensional. Pero adicionalmente a eso, tenemos esta clasificación de ondas. Las ondas pueden ser transversales, longitudinales y torsionales. Aquí entonces he dado una definición de cada una de ellas. En el caso de la onda transversal, la perturbación es en una dirección perpendicular a la dirección de desplazamiento de la onda. El ejemplo que tenemos es el caso que acabamos de ver en la cuerda. Las partículas de la cuerda, que son el medio de propagación, se mueven perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Ese sería el ejemplo. Otro ejemplo es el caso de las ondas longitudinales. Entonces, como aquí lo estoy indicando, la perturbación es en la misma dirección del desplazamiento de la onda. Un ejemplo de onda longitudinal es la onda sonora. La onda de sonido, como lo vamos a ver más adelante en este capítulo, lo que en realidad hacemos es perturbar las partículas del aire, pero longitudinalmente. Y está el caso de las ondas de torsión. Vamos a mostrar entonces con unas figuras este mismo concepto. Entonces, veámoslos acá. Este, por ejemplo, es el medio. En este caso, el medio, pues es un resorte, pero aquí claramente sí se ve entonces la situación. Vemos entonces que estamos haciendo una perturbación que va de izquierda para derecha, en todos los tres casos. La perturbación viaja de izquierda a derecha, pero en el primer caso
el movimiento de las partículas del medio, como lo indica la flecha, es perpendicular a la dirección de propagación o de transmisión de la onda. Este sería el otro ejemplo. Es una onda longitudinal porque la perturbación la estoy haciendo en esta misma dirección. Y fíjate que he hecho este ejemplo y lo he aplicado para el mismo medio. El medio entonces es pues una espiral, un resorte. Y mire este que es el caso torsional, es decir, como lo está indicando acá, yo también puedo hacer que con mi mano genero un movimiento en torsional, es decir, no está contenido está contenido en el plano perpendicular, pero no en una sola dirección. Realmente el movimiento torsional implica es giro de las partículas. Aquí solamente es desplazamiento vertical, aquí es giro. Y este giro de las partículas empieza a propagarse en esta dirección. Por lo tanto, también debemos cumplir entonces, todos los tres casos que tenemos acá son casos unidimensionales porque es una sola dirección de propagación, pero en este caso es el caso torsional. Bien, esas entonces son las posibilidades que tenemos completas y las hemos aplicado para el mismo medio. En este caso, pues entonces un resorte. Muy bien. ¿Qué otros aspectos importantes tenemos entonces de una onda? Entonces, claro, teniendo en cuenta el medio de propagación. Entonces vamos a tener fundamentalmente dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas, como lo estábamos viendo en los ejemplos anteriores, se propagan en un medio en el que la sustancia que constituye el medio es la que se deforma. Entonces podemos tener entonces un resorte, podemos tener entonces una cuerda, podemos tener una mesa, el piso, el suelo, el agua, son medios en los que se pueden propagar una onda. Es decir, son medios físicos. Cuando hablamos de medio físico, este que está constituido por átomos y moléculas. Muy bien. Lógicamente, como ya vimos, ese medio físico lo que hace entonces es transporte de energía, pero no hay movimiento o desplazamiento de masa. Si no hay desplazamiento de masa, esta cosa es muy importante. Esa deformación de las partículas de su posición, entonces, tiende a corregirse mediante fuerzas restauradoras que aparecen como consecuencia de la deformación misma. La perturbación saca las partículas del medio de su posición de equilibrio. Pero nosotros ya aprendimos en el capítulo pasado que cuando yo paso un sistema a su posición de equilibrio, ¿qué va a ocurrir? Que ese sistema va a tener entonces una fuerza que la devuelve. Y entonces vamos a tener un movimiento periódico. Pero, ¿qué ocurre? Ojo que esto es muy importante. La clase pasada veíamos que la solución de las ecuaciones forzadas ¿con qué frecuencia se terminan vibrando? Terminan vibrando con la fuerza externa. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos es algo que perturba el medio. ¿Quién la causa? Pues una fuente. ¿Y esa fuente quién es? Pues esa fuente debe ser una fuerza que tiene una frecuencia omega sub f, que así la llamamos en el capítulo pasado. Eso es muy importante. Quiere decir que entonces quien define cómo es esa onda es la fuente. Y ahí entonces empezaremos, con base en ese concepto, empezaremos a construir entonces este concepto de ondas propagantes. El otro tipo de ondas son ondas electromagnéticas. Esas son las ondas que veremos más adelante. Pero ojo, muy importante, ¿por qué hubo necesidad de diferenciarlas de las ondas mecánicas? Porque las ondas electromagnéticas no requieren o no requieren perturbar el medio. Ellos ya no perturban el medio. Ellos perturban, como su nombre lo indican, electromagnéticas. Quiere decir que ellas perturban el campo eléctrico y el campo magnético. Cuando sea el momento, discutiremos un poquitico sobre esos conceptos. ¿Quiénes son esas ondas electromagnéticas? Pues son las radiaciones, es la luz visible, la radiación electromagnética, la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, rayos gamma, rayos X, microondas, ondas de radio y televisión. Todas ellas son ondas electromagnéticas.
y vamos a darnos cuenta que todas ellas tienen esa estructura interna característica de las ondas electromagnéticas. Entonces la iremos viendo y esa estructura interna define cómo son esas propiedades de las ondas electromagnéticas. Por ahora, como lo estaba diciendo, solamente en este capítulo 2 vamos a trabajar con las ondas mecánicas. ¿Qué ejemplos vamos a abordar acá? Vamos a abordar las ondas en una cuerda y las ondas de sonido, ¿cierto? Y las ondas en una barra, como ejemplos de cómo es entonces este concepto de las ondas mecánicas. Naturalmente, habrán otras ondas, obviamente, y cada caso entonces sería un caso para estudiar. Muy bien. Bien, entonces la siguiente parte es, bueno, ¿cómo hacemos la descripción matemática de una onda? La más sencilla. En este caso sería una onda unidimensionales, o sea, 1D. Por eso puse acá el término 1D para recordar que simplemente es unidimensional. Naturalmente tenemos que hacer una descripción matemática, porque definitivamente la naturaleza se expresa es en un lenguaje matemático. Comencemos entonces. Bien, entonces aquí vuelvo y otra vez y cojo el caso más sencillo, que es entonces la onda unidimensional. Mírenlo, acá está, causé la perturbación. Esa perturbación en el tiempo t igual a 0, ¿cómo yo la describo? Claro, ¿qué significa en este caso la perturbación? Es una perturbación es que yo puse, por ejemplo, este punto de mi puntero láser está indicando esta coordenada y, yo perturbé en un valor dado para este punto. Para el siguiente punto, ¿cuánto vale su coordenada y? Pues vale este acá. Para el siguiente, ¿cuánto vale? Vale este. Para el siguiente, ¿cuánto vale? Así sucesivamente. Por ejemplo, yo ya sé que para este punto que está aquí, indicado con el puntero láser, el valor de y, ¿cuánto vale? Pues 0. Quiere decir que entonces, lo mejor es describir cómo es el valor para cualquier punto de coordenada X, cuál es la función que describe este valor de la coordenada Y. Eso es lo que estoy haciendo acá. Claro, eso solamente es en el tiempo t igual a 0. ¿Qué pasa cuando dejo correr el tiempo? Claro, yo, como ya lo habíamos dicho, esa onda que es una perturbación viaja con una velocidad v en el medio. Quiere decir que ahora, un tiempo posterior, ¿dónde debo yo esperar esta perturbación? Pues que esta perturbación haya viajado y esté en otra posición. Y eso es lo que yo voy a mostrar acá. Mírenlo, acá está. Para un tiempo mayor que 0. Ahora ya ha viajado y ahora está en esta posición. Si yo intento hacer la descripción matemática como la hice acá, pues la única opción que yo tengo es decir, un momentico, el sistema coordenado, si yo intento hacer esta descripción, pues yo debo poner un sistema coordenado primado. ¿Para qué? Porque este sistema coordenado primado vuelve y otra vez me vuelve a tener la misma situación que tenía acá. Claro, usted dice, sí, entonces este sistema coordinado primado que tengo acá debe estar entonces viajando con la perturbación. Claro. Si este sistema está viajando con la perturbación, significa entonces que para este sistema coordenado ya no voy a tener coordenadas X, sino coordenadas X', naturalmente. ¿Y cómo es la forma de la función? Pues debe ser la misma, claro. Porque al fin y al cabo, aquí estoy describiendo la condición que yo veía en t igual a 0. Y si lo hago en un sistema coordenado, pues esa condición siempre la voy a ver aquí. ¿Cuál es la situación que yo tengo acá? Claro, ejemplo que tengo aquí. Yo puedo, por ejemplo, para este punto de X', describir cuál es su valor de Y. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, en el sistema coordenado primado, ya entonces, ¿para qué valor de Y'? Vale para este Y', ¿cuánto vale el valor para una coordenada X'? Entonces valdrá Y'. Y esa la vuelvo a describir con la función f. Naturalmente, la forma de la función f debe ser la misma, claro. Pero, lógicamente, la descripción en el sistema coordenado no es adecuada, porque la descripción de todos los fenómenos físicos se debe hacer en un sistema de referencia en la que todos debemos estar de acuerdo. ¿Cuál sería? Este sistema, el sistema que está pegado a la Tierra. Entonces usted dice, bueno, pero es que es muy fácil. Claro, aquí en el sistema coordenado yo estoy describiendo
¿cuánto vale el valor del desplazamiento, la coordenada y' para un punto en la coordenada x'? Y usted dice, ah, bueno, si lo quiero hacer para el punto, ¿qué hago? Ah, pues es que me doy cuenta que x' en el sistema original, pues va a ser igual a esta coordenada x que tengo acá. Quiere decir que esta coordenada, entonces usted dice, ah, claro, x', ¿qué tiene que ser? Claro, debe ser x, porque para mí, en este sistema coordenado, este señor tiene coordenada x, pero en el sistema primado tiene coordenada x'. Si está viajando con una velocidad v, el sistema primado, o sea, el sistema de la misma perturbación, la relación entonces entre x' y x es esta. Claro, yo me doy cuenta que x' pues es igual a x menos b por t. Claro. Ahora, ¿cómo es la forma de la función? La misma. Quiere decir que en vez de yo escribir la función f en coordenadas x', aquí en este sistema coordenado debo de escribirla en las coordenadas x y t, que es el tiempo. ¿Cómo me va a quedar entonces la función? Me va a quedar una función que es la perturbación es igual entonces a la función, pero las coordenadas son x menos bt. Claro que x' pues es ese mismo, x menos bt. Eso para el caso en que la onda, como lo está indicando acá, va viajando hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando la onda viaja hacia la izquierda? Cuando la onda viaja hacia la izquierda, la velocidad, porque ya la flecha apunta para hacia los x negativos, será negativa. Y con este signo negativo, pues va a dar positivo. Naturalmente, entonces, la descripción de la onda antipropagante, es decir, que viaja hacia la izquierda, aparece ahora de esta manera. Fíjate que la forma de la función f es la misma, pero las coordenadas cambiaron. Entonces, atención, una onda propagante, o sea que se viaja a la derecha, hay un signo negativo entre la coordenada x y la coordenada temporal, porque la velocidad, pues, es una constante, típica de la propagación de la perturbación en el medio. Pero si la onda es antipropagante, en los libros también escriben contrapropagante, como quiera, pero quiere decir que va en la dirección de las coordenadas negativas, x. Claro, la velocidad se hace negativa y con este signo negativo se vuelve positivo. Ojo, ¿cuál es la gran lección acá? Si yo quiero describir una onda propagante, debe haber un signo negativo. Si quiero describir una onda antipropagante, debe haber un signo positivo entre la coordenada espacial y la coordenada temporal. Muy importante eso. ¿De acuerdo? Si entendimos esto, veamos lo siguiente. Entonces, generalizando, para cualquier medio, la función de onda unidimensional tiene la forma, esta es entonces la función de onda. Claro, esta función de onda, para este ejemplo, ¿qué representa la coordenada y? Claro, es la deformación. Pero yo les mostraba el ejemplo de perturbación longitudinal o de torsión. Entonces, esta es la coordenada que representa la onda. En este caso, para una cuerda sería la coordenada y, que es la coordenada que representa la perturbación. Entonces, si vamos a generalizar, tenemos que decir la perturbación, o sea, la onda propagante, se expresa matemáticamente de esta manera. Es una función f cualquiera, pero su argumento es x. Para una onda que viaja propagante a la derecha, entonces sería x menos b por t. Si es una onda que se propaga antipropagante a la izquierda, entonces sería x más b por t. Y aquí pues estoy recordándoles, la variable sí es la variable que representa la perturbación del medio. En este caso tengo que decir que sí es igual a y, porque y es el que está representando la perturbación del medio. ¿Ok? Esta última parte es lo más trascendental de esta transparencia. Muy bien. Si entendimos esto, entonces veamos esto. Vamos a ver un ejemplo. Esto es una función de onda. Por ejemplo, ahí está la función de onda. Es igual a una seno de 2x más t, dividido 1 más seno de 2x más t al cuadrado. Mire que ahí está. Entonces,
Aquí le estoy diciendo, mire, la coordenada X es espacial y voy a decir que la función de onda que corresponde a la perturbación de las partículas en una cuerda. Entonces quiere decir que la función de onda es la coordenada Y. Están en metros cuadrados y el tiempo está, por ejemplo, en segundos. Santiago Henao, si está usted ahí en línea, por favor, lleve esta expresión y todos, por favor, lleven la expresión de esta función de onda a esta que tengo acá. Fíjate cuál debe ser. En el argumento de la función debe aparecer ¿qué? Debe aparecer x menos b por t si es onda que viaja a la derecha, o x más b por t si viaja a la izquierda. Entonces van todos a trabajar este caso. Esta es una función de onda y lo que debo hacer es llevar la expresión a la forma como la tengo aquí. Entonces vamos a hacer eso, por favor. Un minutico y empezamos entonces todos a entender este tipo de problemas. Un minutico, lleven esta expresión, esta onda que está aquí, lleven la expresión que tenemos aquí, ya sea onda propagante, debe ser derecha, o contra o antipropagante que se viaja a la izquierda. Entonces deben llevar el argumento a esta forma. X menos B por T o X más B por T. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Lo primero que hay que hacer es escribimos la función de onda de tal forma que aparezca explícitamente el grupo X menos B por T o X más B por T, dependiendo del caso. Entonces, por favor, todos lo intentan y van a transformar esta expresión de la onda en una expresión en que aparezca explícitamente este grupo, X menos B por T o X más B por T. Un minutico para que hagan ese ejercicio. Muchachos, todos están viendo lo que estoy mostrando en pantalla. Carlos Arturo, ¿está viendo lo que estoy mostrando en pantalla? Sí, profe, un archivo Excel. Bueno, ya Un cambió. archivo Excel. Bien, les confirmo, acabo de hacer asistencia de clase, acabo de tomar la asistencia de clase. Ahí entonces, a esta hora, a las 2:39, son las personas que son asistentes en este momento, están asistiendo al curso. Entonces, acabo de hacer esa asistencia de clase. Muy bien. Ok. Bien. Ya están más o menos, véalo, ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la función de tal manera que forma, aquí aparezca explícitamente el grupo X menos B por T. ¿Todos están viendo la función? Santiago. Sí, profe. Muy bien. Entonces, véalo, ahí está. He expresado explícitamente para que aparezca el grupo X menos B por T o X más B por T, dependiendo del problema. Entonces, mira que aquí lo logré. Aquí lo logré porque aquí logré X más, claro, T medios. Y aquí abajo también lo hice, por supuesto. Bien. Guillermo Guzmán. ¿Qué tipo de onda es? ¿Propagante
o antipropagante? Profe, ¿Guillermo? un segundito me fijo en las notas, profe. Uy, Guillermo, no estabas atento. Vamos, Guillermo. Míralo, acá lo tengo, Guillermo, míralo. Si lo miras acá, este es el grupo, míralo, ahí está el grupo. ¿Bien? Entonces, ¿es propagante o antipropagante? Profe, es propagante. Propagante a la derecha. Y dígame, Guillermo, ¿cuánta es la velocidad de la onda? La velocidad de la onda. Velocidad sería 4. No. No, profe. Más, no sería. No estoy viendo bien la. Miren, acá está. Aquí está la expresión explícita. Tiene que aparecer Sería explícitamente el término. Entonces, véalo, acá está. Entonces, ¿la velocidad cuál es? es- Si usted mete este 2 acá, si lo mete, le queda 2x. No, debe aparecer explícitamente el x solito. Yo lo logré, mire, aquí lo logré. En ambas lo logré. Y entonces, ¿cuánto sería la velocidad? Profe, es un medio. Muy bien, es un medio. Pero un medio, ¿qué unidades? Porque la velocidad tiene unidades, ¿no? Dime. Mira que aquí estoy diciendo Metros por x segundo. metros por segundo, sí señor. Mire que aquí informe yo qué unidades tiene, ¿cierto? Muchachos, ustedes tienen que ser ese profesional que tiene un valor agregado. No más miran la expresión y ya tienen toda la información. A ustedes tienen que llegar allá. Esos son los profesionales que probablemente las empresas quieren tener en sus entidades, en sus empresas. Personas que ven y dicen, ah, ya sé qué es esto, ya tengo la información. Solamente con mirarla y es eso. Entonces, ustedes tienen que volverse expertos y decir, vea, no, es que yo ya vi la expresión, ya sé qué es lo que me está hablando. Eso tienen que ustedes llegar. Eso es lo deseable de la empresa. Profe, Dime, qué pena, profe. Buenas tardes. Profe, dime. quisiera preguntarle sobre esa simetría pues, de la propagación. ¿Se cumple en todas las direcciones? O sea, tanto en las ondas de una dimensión, de dos dimensiones y de tres, o solamente es en esta de una dimensión. En esta parte que estás hablando acá, este término, No, profe, a lo que usted se refería, que la propagación siempre tiene, o sea, la forma de la propagación siempre tiene la misma forma inicial del pulso. a ver, devolvémonos entonces aquí, acá, aquí. Sí, señor, ahí sí, profe. Ah, claro. Bien. Lo que estamos diciendo es, sí, yo, por ejemplo, con mi mano causé esta perturbación. Claro, esta forma, yo lo que me imagino matemáticamente es que ella viaja con una velocidad v. Quiere decir que más adelante la forma sigue siendo la misma. Entonces, si la forma es una forma con función f, pues aquí la tengo. Mire, la función es la función f. Solamente que en el sistema primado, pues es coordenadas x'. Claro, el único instante en que la coordenada x y la coordenada x' coinciden es en t igual a 0. De resto no. ¿Cuándo o cómo se relacionan x' con x? Por esta relación. ¿Por qué? Porque la coordenada primada, que es la que va viajando juntico, pegadita a la perturbación, viaja con una velocidad v, como lo estoy mostrando acá. Entonces la relación geométricamente hablando acá, x' pues es la distancia de x menos v por t. Pero la forma no cambia. Claro, más adelante le meteremos otros conceptos en los cuales sabemos que las ondas pierden energía por algún motivo o encuentran obstáculos, ¿cierto? Y entonces hay que considerar esos obstáculos, etcétera, etcétera. Por ahora estamos en lo muy básico, muy sencillo. Profe, y respecto a lo que usted acaba de decir de la energía, entonces cuando se pierde energía también se cambiaría la forma de la vibración.
Generalmente no. Más bien lo que más hace perder la forma son los obstáculos Ah, listo, profe, y el, comprendo. y el contacto digamos, sí, digamos yo voy propagando en un medio donde ese medio está caracterizado por un cierto tipo de moléculas y átomos. Si yo meto una molécula de átomo diferente, esa molécula de átomo, por más pequeña que sea, es un obstáculo, ¿cierto? Incluso, quité una molécula. Ah, ya quito una molécula. Ese no es un obstáculo, pero me cambió el medio. Entonces, todos esos son detalles que hay que tener en cuenta cuando hablemos de este análisis. Por ahora, esto es lo más sencillo. Pero recuerden, Listo, profe, muchas gracias. listo. Entonces, recuerden, este es el ejemplo quizás muy interesante. Ahora, yo podía haber colocado no solamente una función seno por acá, podía haber colocado una función logaritmo, bien rara. Una función, por ejemplo, seno hiperbólico, no sé si algunos la conocen. Una función de Bessel, por esas complicadas y horribles, también podía colocarla acá. Una función todo bien rara. ¿Qué es lo importante de esto? Lo que estamos acá diciendo acá. Hay que escribir, sea la función que sea, en este caso de seno, hay que organizar el grupo X menos B por T o X más B por T. Y eso fue lo que yo hice acá. La X siempre tiene que ir solita porque tengo que armar el grupo X menos B por T. Claro, si el tiempo está acá, entonces el término que acompaña al tiempo, pues es la velocidad como lo veo acá. Y así lo logré. Entonces, señores, el pulso se mueve y señoritas, por supuesto, se mueve hacia la izquierda con una velocidad izquierda porque va con signo positivo, ¿no? Como ya lo dijo Guillermo, es antipropagante. Entonces, el pulso se mueve hacia la izquierda con una velocidad de medio metro por segundo. Y claro, aquí le digo, notar que B por T es T medios, por supuesto. Muy bien. Aquí está la imagen, mírela. Ahí hice el cálculo y ahí está. Entonces, en T igual a 0 es este trazo y la onda, como estábamos prediciendo acá, va hacia la izquierda. Entonces, claro, usted no necesitaba ver estas gráficas, usted era solamente mirar la ecuación y dice, no, yo ya con esto ya sé toda la información. Y ese es el profesional que ahora las empresas están buscando, que tiene el valor agregado de que ya conoce y ese es el que se está buscando para contratar. Muy bien, muchachos. Seguimos adelante. Ay, qué pena, una pregunta. Dime. ¿Y todas las x de la función tienen que quedar del mismo modo x más o menos b por t? Por ejemplo, digamos que en esa yo, por ejemplo, la x del denominador no lo hubiera sido capaz de factorizar para que también me quedara más t medios. Ahí, pues, o sea, tiene que buscar que todas las x queden igual. Sí, digamos aquí, en realidad esta función completica se llama, en realidad es un seno hiperbólico, es parecido a un seno hiperbólico. Pero sí, es decir, siempre debo que explícitamente en toda la expresión debe quedar x menos o más b por t. Ah, listo, Si gracias. no lo bajo acá, ahí hice algo mal, porque siempre debe quedar explícitamente. Este ejemplo me gustó, es muy bueno, es muy bueno. No se me ocurrió a mí, no, uno no conoce pues, pero está muy bueno porque sí muestra todo el concepto plenamente. Sí, estoy de acuerdo. Todo debe quedar, todo en toda parte debe quedar explícitamente el grupo. Eso sí, el grupo X menos B por T o X más B por T. Muy bien, seguimos. Claro, como yo les decía a ustedes entonces, muchachos, si ya sé que la función de onda, recuerde que la función de onda es esta, recuerde que ella, ¿qué significa? Ella significa la perturbación que se propaga en un medio. ¿Y esa perturbación qué puede ser? Puede ser la torsión de un medio. Entonces es una onda torsional. Ah, no, que es una onda que es el movimiento longitudinal. Ah, entonces es un movimiento en la misma dirección de propagación de la onda. Ah, no, que es una en la cuerda. Entonces, en el caso de la cuerda, esta función de onda, ¿a quién representa? La coordenada y. Eso es todo. Entonces, encontramos que esta función de onda en la coordenada primada, pues sería así sencillamente, no depende del tiempo porque la coordenada primada va pegadita a la función f, o sea que yo nunca veo que ella se propague en el tiempo, no, no la veo, siempre la veo pegadita. Pero esta función de onda ya aprendimos que la debemos expresar en el sistema de referencia pegado a la Tierra, entonces por lo tanto me queda de esta manera. Muy bien.
¿Cuál entonces es la ecuación diferencial que cumple la función de onda? En este caso es 1D. ¿Por qué es 1D? Hay una sola dirección de propagación, que en este caso pues es X. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer este primer paso. ¿Cómo es la derivada parcial? Ojo, parcial, claro. Porque yo ya sé que la función de onda depende tanto de la coordenada X como de la coordenada del tiempo. Entonces, la derivada parcial de la función de onda con respecto a X, ¿a qué debe ser igual? Aplicamos regla de la cadena, muchachos. Entonces sería la derivada de la función de onda, ya la función f, porque yo sé que este señor es la función f, derivada con respecto a x'. Y hago entonces, si aplico regla de la cadena, entonces de x' de x. Claro, así estoy llegando entonces a lo que quiero. Muy bien. Luisa Fernanda, ¿cuánto vale la derivada de x' con respecto a x? Luisa Fernanda. Sí, Luisa Fernanda Escobar para que no haya confusión. Luisa Fernanda, ¿no está? Bueno, no está. Pues, Valentina, Valentina Duque, ¿cuánto vale la derivada de x' con respecto a x? Mire lo que aquí aparece. X', ¿quién es? Es x menos o más, dependiendo de qué tipo de onda es, b por t. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada de x' con respecto a x? Valentina, Profe, no sé, estoy pensando. Qué no, pena. mira, x' es igual a x menos o más b por t. Haz la derivada parcial de x' con respecto a x, no más. Las otras son constantes. Profe, sería igual a 1. Sí, porque mira, x' es igual a x menos o más b por t. Si voy a hacer derivada parcial, quiere decir, para mí las otras son una constante. Entonces, x' va a quedar igual a x más una constante o x menos una constante. La derivada a 1. Entonces, si la derivada a 1, entonces me queda igual, como tengo acá, la derivada de la función con respecto a x'. ¿Listo? Bien. Listo, profe. Listo, bien. Bueno, ¿usted qué sí? Don David Cortés, hagamos el mismo caso, pero ahora vamos a hacer la derivada de la función de onda, pero con respecto al tiempo. Y me da la respuesta, a ver cómo le da. Ya lo hicimos con respecto al espacio, que es con respecto a x. Ahora la quiero hacer con respecto al tiempo. ¿Cómo le daría? Hacemos el mismo método. Hacemos regla a la cadena. ¿Cómo daría? Pues, No, pero un momento que estoy. hágale, hágale, tranquilo. Sería igual a V. No, 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 toda la expresión. Entonces, ¿cómo escribimos Ah, nosotros? Derivada de la función de onda con respecto a x es igual a ¿qué? pues sería igual a la derivada de F, a la derivada parcial de F con respecto a X', ¿Sí? multiplicado por la derivada de X' con respecto al tiempo. Muy bien. ¿Y cuánto vale la derivada de x' con respecto al tiempo? V. Bueno, si es menos o es más, Así es más o menos V. muy bien. Sí, señor. Véalo, acá está, Simón. Perfecto. La derivada de la función de onda con respecto al tiempo, aplicamos regla de la cadena, entonces me queda la función f con respecto a x', de x' con respecto al tiempo. ¿Cuánto vale esta derivada? Lo que dice Simón. Claro, x' es este término. Quiere decir que lo demás es constante. Quiere decir que x es una constante. Entonces, al derivar con respecto a x', con respecto al tiempo, me quedaría menos o más b, o v, como dice Simón. Entonces, me queda el resultado es, este señor me queda derivada, me queda menos o más b, y este término pues lo tengo acá. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué puedo yo decir? Que la derivada de la función de onda con respecto a x, ¿a qué es igual? A la derivada de f con respecto a x'. Pero la derivada de f con respecto a x' no está acá. Quiere decir que este b yo lo puedo pasar a dividir acá a este lado. ¿Qué puedo yo decir entonces? Lo que tengo acá. Que la derivada de x, la derivada de la función de onda con respecto a x es igual a menos más, este señor pasó a dividir
es igual a la segunda, derivada parcial de la función de onda con respecto al tiempo. Hasta ahí vamos bien. Este resultado, ¿qué nos dice? Nos dice, una derivada, ¿qué es? Es una tasa de cambio. La tasa de cambio de la onda en el espacio, ¿a qué es igual? Es igual a la tasa de cambio de la onda con respecto al tiempo, pero hay que ponerle un factor acá. ¿El factor quién es? El inverso de la velocidad de propagación de esa onda. Eso es lo que está diciendo esa ecuación. Bien, hagamos una segunda derivada. Bien, yo lo voy a mostrar, voy a hacer la segunda derivada con respecto al espacio. Y ustedes van a hacer la segunda derivada, pero con respecto al tiempo. Pues aquí está. Segunda derivada con respecto al espacio. Una segunda derivada, ¿qué es? La derivada de x de lo que está adentro, que es la derivada de la función de onda con respecto a x. Esa es la definición de segunda derivada. Claro. ¿Esto qué es? Pues sacamos la misma estrategia que hicimos acá. Entonces, aplico la regla de la cadena. Entonces me quedaría derivada con respecto a x', derivada parcial de x' con respecto a x. ¿Y adentro qué tengo? Pues la derivada de este señor. ¿Esto que me da aquí qué es? Esto que está aquí yo ya sé. La derivada de x' con respecto a x, pues vale 1. Ya lo hicimos acá. Miren lo que aquí ya lo habíamos hecho. ¿Y este término quién es? Yo también ya lo había hecho. Que la derivada de la función de onda con respecto a x es la derivada con respecto a x'. Si esto vale 1, quiere decir que entonces estamos calculando la segunda derivada de f con respecto a x'. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Por favor, todos, intenten calcular la segunda derivada con respecto al tiempo y me dan el resultado. Ahí le doy la palabra a David cuando ya termine. Digamos, tratemos de hacerlo en un minuto. David Correa, de Ingeniería Química. Trata de hacer. Sí, dime. Trata de hacerlo. No, te doy un minuto y a todos, por favor. Y estén atentos, porque de eso se trata. Si bien estamos en una clase no presencial, no significa que ustedes no tengan participación. Claro que sí. Que estén focalizados en cada paso. Vamos haciéndolo paso por paso. Mire que yo no trato de hacer unas transparencias llenas de mucha información, no. Son transparencias para que ustedes vayan tomando nota. Es muy importante. Entonces trata de hacer la segunda derivada, la metodología es la misma, de la función de onda, pero con respecto al tiempo. Y me das el resultado a ver qué te digo. ¿Alguna novedad, David? Hágale, bueno, listo. Ana María Corrales, de Ingeniería Biológica. ¿Cómo vas? También le pregunto a Wilder, a Manuel Castro, a María Paula Castillo, a Carla. A Carla no le he vuelto a preguntar. Ah, por ahí está Carla, sí. A Juan Pablo Carvajal, Carlos Arturo, Butrago, a otro Simón Bravo, a Elisa Betancourt, a George David Bernate, Ocearac Banda también, ojo, muchachos. ¿Cuánto es la respuesta? B cuadrado, segunda derivada de f con respecto a x', ¿no? Sí, señor. Ahí está, véalo, ahí está. Entonces, la derivada de la función de onda con respecto al tiempo me queda b cuadrado, segunda derivada de f con respecto a x'. Muy bien. ¿Qué podemos entonces concluir de esto, muchachos? Otra vez, ¿quién es este señor? Este señor es igual a este, pero este señor no es el que está aquí. Quiere decir que basta simplemente con bajar este ¿qué? Hasta acá. Entonces, ¿qué me queda? Queda que la derivada o segunda derivada de la función de onda con respecto al espacio, que en este caso es x, es igual a ¿quién? Recuerde que este bajó
Y entonces me queda segunda, 1 sobre la velocidad al cuadrado, segunda derivada de la función de onda con respecto al tiempo. Esta es la ecuación de onda, muchachos. La ecuación de onda. Quiere decir que esta función que tenemos acá, sea cual sea la forma que ella tenga, cumple esta ecuación. Cumple con esta ecuación. Tarea, muchachos, tarea. Un ejemplo, mostrar que la función de onda igual al logaritmo natural de x menos b por t cumple la ecuación de onda 1D. Simplemente, segunda derivada con respecto a x, segunda derivada con respecto al tiempo, y ahí hay que mirar que esto debe ser y cumple la ecuación de onda cuando esto es 1 sobre b. Da eso. Entonces, tarea. Tome nota, por favor. Punto de parcial. Mostrar que la función de onda tal cumple la ecuación de onda 1D. Si la función de onda fuera de dos dimensiones, ¿qué cambia acá de esta ecuación de onda 1D? ¿Qué se le ocurre? ¿Será? Un momento, que estoy pensando. Ah, bueno. Sí. Sí, porque yo también hablé de las ondas dos dimensiones. ¿Qué se le agrega a esta ecuación de onda? Que debe propagarse también en el espacio en otra dimensión. Digamos que en la otra dirección podría ser la dirección Y. Entonces, ¿qué debe aparecer en esta expresión acá? Profe, tendría que aparecer la derivada parcial con respecto a y también, ¿no? Muy bien, exactamente. La segunda derivada de la función de onda con respecto a Y. Porque la parte del tiempo es la misma, esa sí no cambia, esa sí es igualita. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si fuera 3D? Lo mismo la segunda derivada con respecto al eje Z. Con respecto al eje Z. Entonces, ¿tenemos cuántas derivadas? 3 derivadas. Cuando tenemos las 3 derivadas, ¿eso cómo se le llama? El laplaciano, profe. El laplaciano. Vea, muchachos, vea, ya terminamos el curso. Ya, eso es, hay que entender. Entonces, cuando vayamos a trabajar las ondas 3D, tenemos que solucionar la ecuación de onda tridimensional. Pero es eso, fundamentalmente es eso. Muy bien. Ok, seguimos adelante. Acá entonces era la sección 2.1. Fíjate que es lo fundamental de esta sección 2.1. Que la función de onda, recuerda que la función de onda es la expresión matemática de una perturbación. Que es una perturbación que viaja. ¿Con qué velocidad viaja? Con una velocidad v. ¿Cómo se expresa matemáticamente? Debe tener una función f, pero el argumento, lo que el grupo que está dentro de la función, debe ser de esta forma. Y ahí está, este es un ejemplo, esto es una onda que sabemos que es una perturbación que se está propagando en un medio. En este caso es un medio mecánico, porque físicamente las partículas están ahí en ese medio. Muy bien. Vamos a pasar Profe, entonces. Sí, dime. entonces, si las funciones son de más de una variable, entonces, o sea, para cada variable también hay que hallarle el más o menos de t. Para cada, sí, señor. Entonces ya sería la onda 2D. Si tengo otra variable. ¿Cierto? Listo, gracias. Y si tengo la onda 3D, pues entonces ahí ya tengo la tercera variable. Claro. Exactamente es eso. Pero vamos a introducir ese concepto de las ondas 3D de una manera más favorable. Vamos a verlo ahora. Ok. Bien, entonces vamos a concentrarnos en un solo tipo de onda. Insisto, esta es, por ejemplo, el que le estoy dando, logaritmo natural. Esa es una onda. ¿Por qué sé? Porque lo que está dentro aparece el grupo x menos b por t. Podría haber colocado el signo más. ¿Por qué no? Pero ya sabemos que el signo menos es para la derecha y el signo más para la izquierda. Muy bien. Pero en los libros siempre hablan de las ondas armónicas. ¿Cómo les parece, muchachos? Los libros les falta un poquito más. Entonces, primero veamos el concepto de la onda armónica. Entonces, el concepto de la onda armónica, digámoslo de una manera muy sencilla. Es una forma explícita de la función de onda que tiene la forma de una función seno-coseno, que son las llamadas ondas armónicas.
Claro, como lo estoy indicando acá, la función senos o cosenos, como ya veníamos trabajando desde el capítulo anterior, pues viene las crestas o también las llamados valles. Y entonces hay un periodo que es el tiempo que se demora en volver y repetirse. Ese periodo tiene asociada una frecuencia angular y una longitud de onda. Todo eso ya lo habíamos visto entonces en el capítulo anterior. Pregunta: ¿por qué los textos únicamente consideran las ondas armónicas si ya sabemos que la función de onda puede tener la forma general como la que aparece ahí? ¿Por qué era? ¿Usted qué? Ahí quedó como callado. ¿Qué piensa? ¿Por qué solamente? Solamente ondas armónicas hablan en los libros, pero ya sabemos que las ondas son, es esta función F cualquiera. Y dentro de la función debe aparecer este grupo. Ya. ¿Por qué solamente se hablan de las ondas armónicas? José, ¿qué se le ocurre? Porque es más fácil verle el periodo. Bueno, ese no tanto, José. Porque mira que yo puedo, si quieres, me permiten, yo me devuelvo un poquitico acá, incluso otro más, en el ejercicio que hicimos. Mira que yo logré escribir perfectamente una onda. La expresión es un poquitico más complicada y todo, pero lo hice. Y fíjate que como yo ya entendí el cuento de las ondas, logré formar el grupo que es el que yo quiero formar, que es el grupo X menos o más B por T. Ya lo conozco. Sé que la onda entonces va hacia la izquierda y con una velocidad 0.5 metros por segundo. Mírenlo, yo ya tengo todo. ¿Cierto? Sí, pero en este caso yo no puedo hablar de un periodo ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hablar que es un periodo? Porque no es una onda armónica, no lo es. Las ondas armónicas sí las puedo caracterizar por su periodo y puedo relacionar cómo es la velocidad con este periodo y con la frecuencia. ¿De acuerdo? Bien. La respuesta es la siguiente, muchachos. Usted se imagina que tenga que hacer un análisis de, qué sé yo, un fenómeno donde hay una perturbación propagante. Usted dice, bueno, lo primero es que tengo que buscar cómo es la forma de esa función f. Y después, la forma adentro debe tener el grupo x menos más b por t. Otra persona estudiará otra función f y así sucesivamente. Entonces sería imposible. Tenemos que buscar una manera de que podamos todos entenderlo, los rusos, los indios, los americanos, los colombianos, los boyacenses, con los antioqueños, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cosa clave e importante, alguien que, por ejemplo, nos puede ayudar en eso. Mauricio Orlando, Aristizábal, ¿qué se le ocurre? Mauricio, ¿no? Que, profe, eh, pues a mí se me ocurre que, pues cuando yo he escuchado que cuando uno habla sobre los armónicos, lo que Sí. uno hace es, lo que uno hace es descomponer la onda en varias vibraciones. Esa es. Y las vibraciones ya tienen la forma, pues, de los senos. Exactamente. A eso, muchachos, se les llama series de Fourier. Es decir, yo a cualquier función f, cualquiera que sea, la puedo expresar como una serie de ¿qué funciones? De las funciones armónicas, coseno, seno. Mírenlo, ahí está. Lógicamente, yo puse acá x, pero yo podía poner x menos o más b por t. O sea, todo lo que está dentro lo puedo meter acá. Lógicamente, tengo que buscar las funciones coseno. Aquí sería x más menos l por t. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, muchachos? Como ustedes aprendieron también en el curso de cálculo 2 con las series de ¿quién? Una función f se puede expresar en términos de series de ¿qué? ¿Las series de qué? Algunas series que ustedes vieron. ¿Cuáles? Taylor. Taylor, exactamente. Cualquier función yo la puedo expresar como una expansión en serie de series de Taylor. Pero las series de Taylor no son las únicas. Están las series de Fourier también. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mire la forma de la función de serie. Lo único que tengo que saber es, n es un contador. Entonces, n vale 0, 1, 2 y así sucesivamente.
¿De acuerdo? Y este entonces es, ¿cuál es la amplitud para, para este contador? Este contador, disculpen, no va en cero porque aquí ya va el solito, va con n igual a 1 en adelante, empiezo a contar. Entonces, cuando n, entonces, ¿cuál es entonces la amplitud para la armónico con n igual a 1? ¿Qué pasaría la amplitud para el armónico con 2 y así sucesivamente? Y claro que con seno también. Entonces, la manera de calcularlo, disculpe, es que aquí está. Esta es la manera como se calcula esta amplitud y esta amplitud a n también mírela cómo se calcula. Entonces, es la convolución de la función f de x por la función coseno. Aquí tengo que ir dando cuál es el orden 1, 2, sucesivamente. Y para la función seno también tengo que hacer lo mismo. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál, por ejemplo, es la forma? La forma es la línea esta que está acá, no se ve muy bien. Estoy tratando aquí yo de, la función f es la función que se llama función de paso, que es esta que estoy acá tratando. Voy a activar mi láser, se me ha olvidado. Voy a activar mi láser, mi puntero láser. Vea, esta es la función de paso, vea, llega acá, que son las funciones más difíciles es de simular. Entonces llega uno va aquí, vea la función de paso. Pasa de un valor 0 a un valor 1 aquí. Y ahí sigue siendo valiendo 1, 1, 1 hasta que llega a esta coordenada y otra vez vuelve y baja 0 y vuelve 0. Entonces mire que aquí se hizo la simulación, o no la simulación, la representación en serie de Fourier de esto. Entonces mira que cada vez que ponga más términos de serie de Fourier, la suma de todos estos términos cada vez se parecen más y más y más y más. Logré incluso, mire, la que tiene más es esta azul que tengo acá, que está por aquí. Y si te pongo más, cada vez se va a parecer más a la función f que yo quiero. ¿Qué significa qué es lo que yo quiero decir? Por más complicada que la función sea, la función f, ella siempre la puedo expresar como sumas de ondas armónicas. Una onda, cualquiera que sea, se puede expresar como sumas de ondas armónicas. En resumen, ¿qué le quiero yo decir? No estudie las ondas f una por una, no. Estudie las ondas armónicas y la función f, cuando la tenga que estudiar, que eso lo tienen que hacer todos ustedes, porque generalmente las perturbaciones no tienen forma de función armónica. No, muchachos. Tienen la forma, por ejemplo, en este caso, de la función de paso. Y entonces usted dice, no, pero es que yo ya me la aprendí, que la serie de Fourier, puedo entonces, mejor analizo las ondas armónicas y después la función f como una suma de ondas armónicas. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que se hace. Y se le hace análisis de serie de Fourier. Fíjate que esto que está acá es la frecuencia. En este caso se habla de frecuencia espacial porque las coordenadas son espaciales. Pero también hay la componente temporal. Mire que tenemos parte temporal, espacial y parte temporal. Entonces, la gran lección es, no necesito estudiar las funciones f una por una, no. Estudiemos mejor las ondas armónicas y las funciones f las trabajamos a través de la serie de Fourier. Esa es la gran lección. Entonces, por eso es que en los libros solamente muestran que las funciones de onda tienen formas de senos o cosenos llamadas ondas armónicas. Entonces, vamos a estudiar las ondas armónicas. Entonces, empecemos. Claro, lo primero que tenemos que hacer es mirar cuál es su forma matemática. Entonces, la forma matemática de las ondas armónicas, mírenla, aquí está, es una función. Y aquí tengo ya un primer error, muchachos, no es XY, sino es XT. Vamos a tratar de corregir ese error, muchachos. Entonces, vamos aquí, cuadro de texto, vamos a ponerlo acá, por ejemplo. Vamos a estar acá. Aquí, entonces ponemos Y es una función de X, T. Eso es lo que estoy diciendo yo. La verdad que es la función de onda, entonces me equivoqué acá. Es simplemente lo que hay que poner acá, la función correspondiente, que es la función phi. Muy bien, entonces
Muy bien. Lo que hay que darle ahora es formato. Simplemente hay que hacer es esto. Blanco. Sí, y lo ponemos hacia adelante. Quedó perfecto. Muy bien. Ya lo corregí. Entonces, es una función que depende de las variables de espacio y tiempo y tiene esta forma. Es una amplitud. ¿Eso de dónde lo sabemos? Del primer capítulo, por la función seno. Podría haber escogido la función coseno también. Cualquiera de las dos. Entonces, mire que aquí aparece explícitamente el grupo X menos o más B por T. Pero puse una variable adicional. La llamé K. Mateo, de ingeniería física, ¿por qué puse una variable adicional ahí, esa variable K? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué hubo la necesidad de colocar esa variable adicional K ahí? Mateo Álvarez. Mateo, ¿no está? Entonces le tocó a Jorge Alberto Acevedo. Lo digo por el chat que está sin micrófono. Ah, bueno, listo. Entonces, Jorge Alberto. Tuve la necesidad de poner una constante K, porque aquí está el grupo es el que ya sabemos, es X menos B por T o X más B por T. ¿Por qué hay la necesidad de adicionar este término ahí? Jorge Alberto Acevedo. Jorge Alberto, ¿no está? Muchachos, hay que tener responsabilidad, no va a pasar nada, aquí estamos entre amigos. Marisabel Hernández, que ¿por qué tengo que poner esa K ahí? ¿Por qué tuve que hacerlo? ¿Qué pasó? Marisabel Hernández. Bueno, tocó con Luis Felipe. Luis Felipe, ¿qué dice? Luis Felipe Holguín. Profe, eso no sería como la frecuencia No, de esa onda. Profe, no, porque sí, hágale. ese no es el número, pues ese no es el coeficiente que sale cuando uno trata de dejar la expresión pues de la forma estándar de ese X más o menos B por T. Sí, no, está bien, pero yo puedo haber escrito sin necesidad esta K y Ah, ya cumplía con lo que aprendimos, pero tengo que ponerla. ¿Por qué carajos tengo que ponerla? Profe, yo tengo una idea, pero no sé si estará buena o mala. Tranquila, no, no va a pasar nada, se va a morir, ¿no? Porque esa constante K es la que nos va a permitir, por ejemplo, mover la onda en el eje X, pues si me entiendes, trasladarla según la necesidad que tengamos a la hora de modelar otro tipo de ondas que no sean armónicas. Pues lo permite como transformarla, No. ¿no? No, porque es que fíjate, la clave está en que si yo conozco la física de las ondas armónicas, yo ya conozco la física de cualquier onda. ¿A través de quién? De las series de Fourier. Eso es lo que tengo que hacer. Pero pues acá no tiene que ver con el periodo. Sí, pero no es la pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué tuve que poner esta K ahí? ¿Por qué? Juan Pablo León, a ver qué dice. ¿Por qué carajo la tuve que poner ahí? Juan Pablo, ingeniería eléctrica. Juan Pablo, Profe, yo tengo como una idea de tal vez. sí, dime. Es que creo que si simplemente dejamos la función igual a seno de x más bt, estaríamos describiendo solamente un tipo de onda que simplemente variaría en su amplitud y en su velocidad. Entonces supongo que esta acá sería para poder describir cualquier otro tipo de onda. Sí, parcialmente tiene razón. Ahí hay una, y ahorita lo vamos a ver. Eso sí tiene razón. profe, Dime, profe, o esa K tiene que ver con respecto al medio en el cual se propaga la onda. también tiene razón, pero es una consecuencia de las propiedades de las ondas armónicas y ya lo voy a mostrar. Profe, eso es, pues creo que puede ser una cuestión de propagación. Sí, es una constante de propagación. Sí, se llama así, constante de propagación. Incluso acá se los voy a poner de una vez. Ella se llama constante de propagación. Pero ¿por qué
tengo que meterla y la tengo que meter así, muchachos, a la mano, a la brava, y tengo que ponerla ahí, porque si no cometo un error. ¿Cuál es el error que estaría cometiendo? Esteban, Lorduy, ¿qué dice? Profe, a ¿No? ver. Nada, bueno. Tranquilo. Luisa Muñoz, ¿qué cree? Ya casi termino la lista aquí de asistentes, ya casi la termino. El otro ingeniería física, Jason. Bueno, Profe, ok, una pregunta. sí, dígame. ¿Esa acá tendría que ver con las fuerzas recuperadoras que usted ahorita mencionó? No. Bien. Ok, muchachos. Vuelve yo otra vez. Ustedes tienen que ser muy perceptivos. Porque las empresas... Dime, ¿alguien quiere hablar? Sí, profesor, pues pensaba en una condición inicial, tal vez, o algo así. No. Bueno, entonces voy a explicar. Profe, Vamos a ver si lo entendemos. Cuando, por ejemplo, usted calcula el seno de 30 grados, y usted lo hace, ¿cierto? Y lo hace en la calculadora y tal. Dice, sí, el seno de 30 grados. Grados es ¿qué unidades tiene? Habíamos dicho que aquí en física íbamos a trabajar ¿en qué? En radianes, ¿no? Entonces cambiemos la pregunta. ¿Cuál es el seno, por ejemplo, de 3 radianes? Entonces dice, sí, la unidad de radianes, ¿qué unidades es? ¿Los radianes qué unidades es? Mateo Patiño. Una cantidad que tiene qué unidades, radianes. Es una cantidad que adimensional o tiene dimensión. Pero yo diría que tiene dimensión. Sí, porque la definición de ángulo en radianes es que incluso lo aplicamos eso para los ejercicios del parcial que ya viene. Está dimensional. Profe, bueno, yo lo Ya, que veo es que sí, X estaría en metros y la velocidad por tiempo creo que también nos daría en metros. Entonces exactamente. tendríamos que pasar eso a unidades como angulares. Sí, pero es que las unidades angulares, aquí lo voy a poner, véanlo, acá está, aquí me devolví, una clase pasada, todos la están viendo. Discúlpeme, ¿dónde está? Mire la definición de ángulo, ustedes lo están viendo acá en este momento. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la definición de ángulo que es arco dividido radio, mírenlo, acá está. Si el ángulo es pequeñito, pues es lo que estoy diciendo, un ángulo pequeñito debe ser un arco pequeñito dividido el radio. ¿Cuáles unidades es el arco? Pues el arco tiene unidades de distancia, porque el arco es una distancia. ¿Qué unidades tiene el radio? Pues distancia. O sea que el ángulo, ¿qué unidades tiene? Pues adimensional, no tiene unidades. Pero hay que distinguir entre radianes y grados. Por eso a estas unidades se le llama radianes, porque la estamos haciendo basado en ¿qué? En la definición de arco dividido radio. Quiere decir que para yo poder recorrer todo el perímetro de una circunferencia, ¿cuántos radianes tengo que recorrer? Mateo. 2pi. Y cuando yo recurro 2pi, ¿cuánto vale este señor? Pues el arco, es decir, el perímetro de una circunferencia. Por eso aprendimos en el colegio que el perímetro de una circunferencia es ¿qué? Mírenlo, acá está. Pasamos este radio, pasarlo allá. Este señor es 2pi, entonces me queda 2pi por r es igual a la circunferencia de un círculo. Muy bien, entonces me devuelvo, muchachos. Efectivamente, sí me dieron la respuesta. Claro,
Todo lo que va dentro de la función seno o coseno no puede tener unidades. ¿Esta qué unidades tiene? Pues unidades de distancia. ¿Y velocidad por tiempo qué unidades tiene? Unidades de distancia. Entonces tengo que meter una constante acá. ¿Esa constante K qué unidades debe tener entonces? Diana Lucía. Diana Lucía Pinto. ¿Qué unidades debe tener esta constante K para que todo esto que está dentro de la función armónica quede dimensional? ¿No está? Juan Diego Quintero. ¿Qué unidades debe tener esta constante K? Juan Diego. No, profe, no sé. Pues mira, si este tiene unidades de distancia, ¿este qué debe tener? ¿Unidades de qué? Cuando yo lo multiplique acá. De distancia a la -1. Para que esto dé adimensional. ¿Y este qué unidades tiene? Pues distancia también, porque velocidad por tiempo es distancia. O sea que tiene unidades de metro. Entonces este señor debe tener de unidades de distancia a la -1. Para que cuando pase a multiplicar acá, todo me queda dimensional. Ese es lo que hay que hacer, muchachos. Fíjese, muchachos, hay que ser muy observador. Las funciones no pueden tener unidades, adentro no pueden tener unidades. Si este, por ejemplo, la función de onda es coordenada y, entonces, ¿quién tiene las unidades? La tiene la amplitud. Si este, por ejemplo, es ángulo, pues este señor debe ser unidades de ángulo. Porque esto acá no puede tener unidades. Muy bien, seguimos adelante. A esta constante K, que la tuvimos que meter hacia la fuerza, se llama así, constante de propagación. Bien, entonces veamos qué propiedades tienen las ondas armónicas. Las propiedades de las ondas armónicas, hay una es la periodicidad espacial. ¿Qué significa que tiene periodicidad espacial? Fíjate que si es la función que tengo acá, ella vuelve y se repite cada cuánto. Espacialmente, cuando la coordenada X pasa a ser X más lambda, que es un periodo completo, en el mismo instante de tiempo. Míralo. Eso se llama periodicidad espacial. Las dos funciones vuelven y se repiten espacialmente en la coordenada X, X más lambda. ¿Esta función quién es? Pues esta, que es esta misma. Mírela, aquí está. ¿Cuál es esta función? Mírela, aquí está escrita. ¿Pero qué coordenada? La coordenada X más lambda. Ahí está. ¿Bien? Eso es lo que estoy diciendo acá en esta primera ecuación. Muy bien. Aquí aplico algo que nosotros ya sabemos de las ondas armónicas. ¿Qué significa eso de que las ondas armónicas vuelve y se repite? Nosotros sabemos que las ondas armónicas es que el seno de alfa es igual al seno de alfa más 2pi. Vuelve y se repite. ¿Quién es alfa aquí en esta expresión? Todo esto es alfa. Y entonces estamos diciendo, el seno de alfa, que es toda expresión, es igual al seno de alfa, que es toda esta expresión, más 2pi. Eso es lo que ya sabemos nosotros de las ondas armónicas. Ahora bien, ¿este término quién es? Pues este mismo. O sea que este término, o sea, este mismo de acá, quiere decir que esta función debe ser igual a esta. Y eso fue lo que yo escribí acá, mírelo, acá está. Entonces, estas dos funciones deben ser iguales. Aquí las escribí. Entonces, esta que está acá es esta que está aquí. Y esta que está aquí es esta que está acá. ¿Qué conclusión saco? Claro, mira que K por X, K por X. K por BT, K por BT. O sea que la función es la misma seno y por lo tanto puedo cancelar y entonces me queda el argumento. K por X se cancela. K por BT se cancela. Pero 2pi debe ser igual a K por lambda porque no se cancela. Entonces eso es lo que estoy diciendo acá. K por lambda debe ser igual a 2pi. Es decir, que esta constante K, ¿cómo se relaciona con la periodicidad espacial de una onda armónica? Que es igual a 2pi sobre lambda. Fíjate que lambda, ¿qué unidades tiene? Pues unidades de distancia, porque es la periodicidad espacial. Cumple con lo que yo había mandado, que era que la constante K debe tener unidades inversas de la distancia para que todo esto que esté acá sea adimensional. Entonces la constante K es igual a 2pi. Muy bien.
Si tiene periodicidad espacial una onda armónica, también debe tener periodicidad temporal. Miren, acá está la periodicidad temporal. Significa periodicidad temporal. Significa que la función de onda en la coordenada xt vuelve y se repite. ¿Para qué instante de tiempo? Para un instante de tiempo t más el periodo, un periodo completo, claro. Pero, claro, debe para la misma coordenada x, porque estamos hablando de periodicidad temporal. ¿Quién es esta función? Pues esta función es la que nosotros tenemos acá, que es esta misma. ¿Y esta función quién es? Pues es esta función calculada en un instante de tiempo t más periodo. Miren, acá está calculada. Ahí está. Simplemente en vez de poner t, pongo t más periodo. Ahí nuevamente aplicamos lo que ya sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? Que la función seno de un ángulo alfa vuelve y se repite y entonces es igual a la función de un ángulo alfa más 2pi. ¿Quién es alfa? Todo este término que está acá. Bien, eso ya lo habíamos aplicado. Claro, nuevamente, ¿qué es lo que es? Esta función es esta misma de acá. Si esta función es igual a esta y esta que es esta misma es igual a esta, quiere decir que estas dos son la misma y son iguales. Entonces, estas dos yo las puse acá igualitas. Miren, acá está. Si la función seno con seno, pues deben ser, se cancelan y solamente me queda lo de adentro. Entonces, k por x se cancela. kb por t, kb por t y se cancela. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que kb por t debe ser igual a 2pi. Mírenlo, acá está. kb por t debe ser igual a 2pi. Quiere decir que k debe ser igual, aquí simplemente b por t, b por periodo, lo dividí, y aquí recuerdo a ustedes, ¿cierto? Que el periodo es igual, ¿cierto? Entonces, este 2pi, el periodo es ¿qué? El inverso de la frecuencia. Y aquí tengo 2pi, o sea que el 2pi lo metí acá junto con la frecuencia. ¿Y qué es 2pi por f? Pues la frecuencia angular. Quiere decir que la constante k es igual a ¿qué? A omega sobre b. Omega es ¿qué? Frecuencia angular. Frecuencia angular, ¿qué unidades tiene? Radianes sobre segundo. ¿Y el tiempo, esto qué me da? Metros sobre segundo. O sea que segundo con segundo se cancela. Radianes no tiene unidades porque ya nos dimos cuenta. Entonces la constante de propagación me queda inverso de la distancia. Nuevamente cumple con lo que nosotros estamos esperando. Claro, esta constante K, deducida por la propiedad espacial, es la misma de la periodicidad temporal. Es decir, que estas dos son la misma constante K y por lo tanto este término debe ser igual a este término de acá. Y eso es lo que estoy aquí escribiendo. 2pi sobre lambda debe ser igual a omega sobre b. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es omega? Pues 2pi por f. Quiere decir que este término de acá, ¿y f quién es? Es el inverso del periodo. Entonces, quiere decir que yo puedo cancelar 2pi con 2pi y me queda que entonces la velocidad es lambda sobre periodo. Que eso ya lo sabemos. O sea que todo se cumplió perfectamente. ¿De acuerdo? Ya conocemos todas las propiedades, matemáticamente hablando, de una función armónica. Que debe ser una amplitud A por la función seno coseno de esta constante K. ¿Quién es esta constante K? ¿Es este o es este? Cualquiera de las dos. Muchachos, ustedes tienen que aprenderse esta memoria y lo deben tener siempre, siempre, siempre presente. Siempre esto. Que K es igual a 2pi sobre lambda y K también es igual a omega sobre B. Debe tenerlo acá. Bien. Vamos muy bien. Entonces, ya conozco las propiedades de las ondas armónicas. Y si conozco las propiedades de las ondas armónicas, ya conozco las propiedades de cualquier función f, porque las ondas, cualquier función f se pueden representar por las series de Fourier, la suma de ondas armónicas. Muy bien, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la forma común entonces de las ondas armónicas? Aquí puede ser entonces que la onda armónica, la función de onda, perdón, armónica, entonces es una amplitud A por el seno de kx menos o más b por t. Aquí lo único que hice fue multiplicar k por x. ¿Y cuánto vale k por b? Devolvámonos aquí.
¿Cuánto vale multiplicar K por B? K por B vale W. Y eso fue lo que hice acá. K multiplicado por B da W. Quiere decir que yo puedo escribir la función de onda como A seno de Kx menos o más omega por T. Bien. Vamos a generalizar. ¿La generalización qué significa? Que es esta misma expresión, pero le debo agregar una fase inicial. ¿Eso dónde lo aprendimos? Pues del primer día de clase. El movimiento armónico simple. Entonces le puedo agregar una fase inicial. Este término que está acá es el mismo que tengo acá. Y entonces todo este término se le llama el argumento de la función armónica. A ese argumento se le llama la fase de la onda. Observe entonces que la fase de la onda tiene tres componentes. Una componente que se llama fase inicial. La palabra fase en física y en ingeniería tiene varios contextos. Para un ingeniero químico, por ejemplo, la fase que es la fase de estados de una sustancia. Entonces, la fase, por ejemplo, del agua calesán es líquido, gaseoso y sólido. Pero la palabra fase también tiene otros términos, que es, por ejemplo, yo estoy en la fase de alta energía y puedo pasar a una fase de baja energía. Pero también la fase quiere decir, estoy haciendo el análisis en una condición de inicial. Entonces, esta es la fase inicial. La fase, entonces, también tiene una componente temporal, que es omega, o sea, la frecuencia angular por T. También la fase tiene una parte espacial. Y fíjate que todo, entonces, la suma de los tres términos da la fase de la onda. Eso se le llama fase de la onda. Muy bien. Naturalmente, este señor, fase inicial, se puede escribir como otra fase más pi medios. ¿Por qué no? Cualquier ángulo yo puedo escribir como un ángulo más pi medios. De tal manera que si yo meto este término acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A seno de Kx menos o más B por T más la nueva fase más pi medios. Pero, ¿esto quién es? Simplemente, esto es como si tuviera el seno de alfa más pi medios. Y sabemos que el seno de alfa más pi medios es igual a ¿qué? Pues al coseno de alfa. Las identidades de las funciones senos y cosenos. Quiere decir que cualquier función de onda, ya sea con seno, la puede expresar como coseno. Profe, una pregunta. Sí, dime. Ahí, cuando convertimos la función seno-coseno, no debería ser omega t. Ah, claro. Sí, señor. Vea. Ok. Muchas gracias, sí, vea. Gracias. Por favor, vamos a tratar de corregirlo. Sí, señor, yo no me caído en cuenta. Y revisé. Vea. Simplemente hay que poner acá la función omega. Sí, señor. Muchas gracias. Vea. Aquí es omega k. Lo que hay que hacer acá es darle formato, poner este coso acá, y listo. Muy bien. Este hay que ponerle así. Y vamos a hacer para el otro. Y lo vamos a hacer para el otro. ¿No quiere? Ya. Ah, debo ponerlo a este lado. Muy bien. Muchas gracias. Sí, señor. Hasta los médicos se mueren, muchachos. Hasta los médicos se mueren. Listo, volvemos entonces otra vez. Entonces, claro, aquí es Kx menos o más omega por T más fase inicial. Entonces, este señor yo lo puedo expresar como otra fase inicial más pi medios. Entonces, claro, este me queda alfa más pi medios, pero alfa más pi medios es coseno de alfa, que está acá. Y claro,
Fíjate de algo. Yo puedo escribir esto como lo que está aquí abajo. Claro que sí. Fíjate que, ¿qué es lo clave? Que entre la fase temporal y la fase espacial vaya el signo que corresponde. Si hay un signo negativo, pues entre la fase temporal y la fase espacial va un signo negativo. O si hay un signo positivo, pues entonces signo positivo. Esa es la clave. No me importa quién va primero, si la fase espacial, la fase temporal, o la temporal y después la espacial. Si la onda se propaga hacia la derecha, entre la parte temporal y espacial debe haber un signo negativo. Y entre la fase, si va hacia la izquierda, entonces debe haber un signo positivo. Eso es lo importante. Muy bien. El otro, también que podemos aprovechar, uy, aquí se me fue para donde voy. Podemos entonces aprovechar algo que nosotros ya también hemos usado, que es la fórmula de Euler, que a la I por alfa es coseno de alfa más I seno de alfa. Quiere decir que esta función, como la que está acá, es igual a la parte real, porque claro, el coseno es la parte real de este exponencial. Entonces yo puedo decir, la función de onda es la parte real de A por E a la I kx menos o más omega por t más la fase inicial. Y también voy a hacer algo que nosotros ya habíamos hecho en un ejercicio de la clase pasada. Y es, listo, como yo voy a trabajar con esto, mejor calculo la fase de la onda, perdón, la onda, la función de onda en la representación compleja como esto que está aquí. Y después calculo la función de onda que yo quiero calcular, lo que quiero yo conocer, como, disculpen, me acabando la batería, como la parte real de la función de onda compleja. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo quedó bien? Yo, profe. Dime. Atrás en la constante K, ¿Me donde creo devuelvo? que... Sí, Ahí. sí, profe. Eso ahí, donde es igual a 2pi sobre lambda, Sí. es relevante saber cómo encontrar el lambda. Es relevante. Ah, bueno. Por ejemplo, vea aquí. Fíjate que yo, por ejemplo, en la próxima clase vamos a aprender cómo calcular la velocidad, cómo encontrarla. Pero yo le puedo dar el valor de velocidad. Yo le puedo dar, por ejemplo, la frecuencia lineal o le puedo dar el periodo. Entonces usted dice, yo despejo de acá lambda. ¿Cierto? Sí. Yo puedo hacer eso. O le puedo dar la frecuencia angular, que es lo más común que nosotros vamos a dar. ¿Por qué? En la clase pasada veíamos que eran los movimientos, vibraciones u oscilaciones forzadas. Esta W es la W de la fuente. En las vibraciones forzadas, ¿quién comanda el movimiento? La fuerza externa, o sea, la fuente. Entonces, esta frecuencia va a ser la frecuencia de las ondas, es la frecuencia, la misma frecuencia de la fuente. La fuente es la que define la frecuencia. Eso, ¿por qué? Porque ya lo aprendimos en la clase pasada de las vibraciones forzadas. Debí yo haber escrito acá omega sub f, porque es la frecuencia de la fuerza. Pero no lo hago porque estamos hablando aquí de lo que es las ondas propagantes. Entonces teníamos que hacer una teoría general. Y aquí usted puede perfectamente en esta igualdad, esta primera igualdad acá, despejar y conocer esto. ¿Qué necesita conocer? La frecuencia angular, que está dada por la fuente, y la velocidad de propagación de la onda. Que eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase. Muy bien. Entonces hasta aquí estamos perfectos. Entonces, ¿cuál es el gran resumen de esta clase de hoy? El gran resumen es 4 cosas. Una, ¿qué es una onda? Pues es una perturbación que se propaga en un medio con una velocidad v. Eso es una onda. Y que claro, hay ondas que son unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Muchos de ustedes ya se dieron cuenta de eso. Nos dimos cuenta que una función de onda en realidad es una función f cualquiera, pero que el grupo adentro de la función f es x menos b por t o x más b por t. El signo depende si se propaga a la derecha o a la izquierda la onda. Y que solamente estudiamos, hoy sí nos dimos cuenta que solamente estudiamos las ondas armónicas. ¿Por qué? Porque cualquier función f, por más complicada que sea, se puede expresar como una serie de Fourier, es decir,
como una expansión en serie de las funciones senos y cosenos. Por eso es que en los libros solamente se estudian las ondas armónicas. Y de las ondas armónicas aprendimos. Hay que meter a mano una constante K que se llama constante de propagación para que las unidades cuadren, porque lo que está adentro no puede tener unidades. La función seno no evalúa a variables que adentro tengan unidades. No, debe ser adimensional. Aprovechamos las periodicidades, las propiedades de periodicidad, y con las propiedades de periodicidad de las ondas armónicas encontramos quién es esa constante. Es igual a 2pi sobre lambda, que es igual a omega sobre b. Esta última parte es la contundente. Cualquier onda armónica se puede expresar como esto que está acá, como esto que está acá, o generalizamos y entonces tenemos una fase inicial. Lo interesante es que la función seno la puedo expresar como una función coseno, pues simplemente aplicando esto. Y aquí entonces metemos el concepto de representación completa, que ya lo habíamos hecho, ya no es nada nuevo para ustedes y que lo están trabajando. Creo que con eso entonces, con esta base, vamos entonces a trabajar las ecuaciones de onda, las funciones de onda. Y las funciones de onda ya sabemos, cumple una ecuación diferencial. ¿Cómo se llama? Ecuación de onda, simplemente así. ¿Ok? Muy bien. La próxima clase vamos a ver esto, ondas mecánicas. Hay en ondas mecánicas, entonces, ¿qué vamos a aprovechar? Este resultado que ya conocemos hoy. Sabemos que este señor es esto, y que las funciones solamente son armónicas. Entonces vamos a estudiar qué ondas mecánicas, ejemplos de ondas mecánicas, que son las que nos van a interesar en este curso. ¿Ok? ¿Está bien? Listo. Muchachos, nos vemos entonces el martes de la próxima semana. Recuerden que vamos a hacer un taller. Espero que ustedes lo lideren, tengan sus inquietudes y nos preparemos entonces para el parcial del jueves. Así quedamos. ¿Listo? ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Listo, pues. Chao, pues. Muchas gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe, gracias.